Ganas dinero en el papel, en el banco no. Y las empresas no se mueren de lo primero, se mueren de lo segundo. Yo fui 10 años director de banca y desde ese lado de la mesa se ve algo que desde dentro de la empresa no se ve. ¿Quién pide financiación porque está creciendo? ¿Y quién la pide porque no llega a fin de mes? Muchas veces era la misma empresa, el mismo mes, sin saberlo. Hoy te enseño de dónde sale ese desfase. ¿Por qué el mes que más vendes puede ser el peor mes de tu caja? Y al final las 4 filas que te avisan del problema con 9 semanas de antelación. Sí, es una consulta muy habitual. Me llega alguien con las cuentas del trimestre y me dice: Marcos, esto no cuadra. El asesor me dice que voy bien, que hay beneficio. Yo miro el saldo y estoy apurado. ¿Quién se equivoca? Y le contesto lo mismo siempre. Nadie se equivoca. Están hablando de 2 cosas distintas y las 2 son verdad. El beneficio te dice si tu negocio funciona. La caja te dice si tu negocio sigue vivo el mes que viene. Son 2 preguntas diferentes. Y como el asesor te contesta la primera y el banco te contesta la segunda, hay dueños que llevan años sin que nadie les haya explicado la diferencia. Voy a decirlo claro. Una empresa puede quebrar dando beneficio. Pasa constantemente y casi nunca por una mala idea de negocio, por un desfase. ¿De dónde sale este desfase? De 3 sitios. Y ninguno es un misterio. 1. Cobras después de vender. Emites la factura hoy, el beneficio en el papel aparece hoy. El dinero llega a 60 días o a 90 o cuando el cliente se acuerda. Con lo cual, cuanto más vendes, más dinero tienes prestado a tus clientes sin cobrarles interés. Y ahí está lo que casi nadie ve venir. Crecer consume caja. Duplicas ventas y duplicas lo que tienes en la calle. En el papel es un mes histórico. En el banco es el mes más justo del año. 2. El stock. Cada unidad en la estantería es dinero tuyo esperando. Ese dinero ya salió y hasta que la unidad se vende, no vuelve. En el papel, el stock es un activo y se ve bonito. En la caja es un agujero con forma de almacén. Y 3. Lo que no es gasto, pero se paga. Los impuestos que se acumulan y llegan cuando llegan. La devolución del préstamo, que no es gasto, es devolver principal y sale de la caja igual. Las inversiones, nada de esto está en la línea de beneficio. Todo eso sale del banco. Crecer consume caja, por eso el mes que más vendes es a veces el mes que peor duermes. Te paro un segundo, que esto me interesa de verdad. ¿A cuántos días cobras tú? El número más bajo, sin más. Te leo todas y vas a ver que no estás solo. Y lo prometido, la solución no es un máster de finanzas, es una hoja. Se llama previsión de caja y yo la hago a 13 semanas. Un trimestre, lo bastante lejos para ver venir el problema y lo bastante cerca para que no sea ciencia ficción. 4 filas, 4. 1. ¿Con cuánto empiezas? El saldo real de hoy. No lo que te deben, lo que tienes. 2. ¿Qué entra cada semana? Y ojo, no lo que facturas, lo que cobras. Miras a cuántos días paga de verdad cada cliente. No lo que dice el contrato, lo que hace. Y lo pones en la semana en la que va a entrar. 3. ¿Qué sale cada semana? Nóminas, proveedores, alquiler, suscripciones, impuestos, préstamo, todo. Y aquí sé honesto contigo mismo, porque la trampa de todo el mundo es un optimismo suave. Los cobros se ponen antes de lo que llegan y los pagos más pequeños de lo que son. 4. ¿Con cuánto acabas? Sumas y restas. Ese número empieza la semana siguiente. Cuando tienes esa hoja delante, pasa algo que a mí no deja de sorprenderme. La gente deja de tener miedo. No porque el problema desaparezca, sigue ahí. Es que deja de ser una sensación y se convierte en una fecha. Y con una fecha se trabaja. En la semana 9 me quedo corto. Tengo 9 semanas para adelantar un cobro, renegociar un pago, retrasar una compra que no urgen. 9 semanas es tiempo de sobra. Sin la hoja, ese mismo problema aparece un jueves por la mañana sin aviso. Y un jueves por la mañana ya no negocias. Aceptas lo que te pongan delante. Un problema de caja avisado con 9 semanas es una gestión. El mismo problema un jueves por la mañana es un préstamo caro. ¿Y la inteligencia artificial en todo esto?
Ayuda y ayuda mucho, pero conviene ser preciso con qué hace. La hoja se hace igual. Lo que la IA te quita es la parte tediosa. Le das tus facturas emitidas y tu histórico de cobros y te dice cuántos días te paga de verdad cada cliente, no a cuántos dice que paga. Eso a mano son horas. Y le pides escenarios. ¿Qué pasa si el cliente grande se retrasa un mes? ¿Qué pasa si vendes un 30% más el trimestre que viene? Y que, como acabamos de ver, es la pregunta interesante. Lo que la IA no hace es decidir, ni debe. Si el escenario dice que en la semana 9 te quedas corto, ¿a quién llamas? ¿Qué compras retrasas y qué precio te niegas a bajar? Es tuyo. Ese criterio es tu oficio, no es magia, es claridad. Y con claridad decides antes. Una idea para llevarte una sola. Este viernes, antes de cerrar la semana, mira el saldo de tu cuenta y escribe al lado en un papel. ¿Con cuánto crees que vas a acabar dentro de 13 semanas? Si no sabes contestar, ya tienes el trabajo del lunes. Y no es un trabajo grande, es una hoja y una tarde. Porque la facturación es un titular. El beneficio es una opinión. Depende de cómo se repartan los costes. Y la caja es un hecho. ¿Está o no está? Y la única de las tres que puede cerrarte la persiana es la última. Vigila el margen, sí, pero mira la caja antes. Cada lunes, cada semana subo aquí un vídeo. Sí, de negocio real, números de verdad, sin humo. Si te sirve, suscríbete. Y una cosa más. La plantilla de estas 4 filas con las preguntas que hago yo para rellenarlas la mando a mi newsletter. Y ya con criterio. Tienes el enlace abajo. Este mes estoy montando ahí el sistema completo. El de saber cada lunes cuánto te queda de verdad de cada venta. Si quieres estar cuando salga, este es el sitio. Sin prisa, pero sin pausa.